Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven levanta tu voz, con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Bienvenidos familia a ese lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven levanta tu voz, con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven levanta tu voz, con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales. Buenas noches tengan todos los guerreros y guerreras que continuamente se están conectando. Gracias al Señor por esa audiencia maravillosa que tiene hambre y sed de Dios. Te pedimos que lo puedas compartir. Compártelo con un amigo, compártelo con un pastor, con un ministro, compártelo con alguien que necesita esta palabra. Tal vez ya ellos están despiertos, pero necesitamos despertar a otro. El despertar de tu espíritu es un programa diseñado por Dios especialmente para este tiempo donde la iglesia necesita estar alerta. La Biblia dice que estemos despiertos, que no durmamos como los demás. Dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Y más cuando en este tiempo se levantan tanta falsa doctrina, falsas enseñanzas, que muchos dicen que inclinarán su oído para escucharla. ¿Por qué inclinarán su oído para escucharlo? Porque simplemente están buscando un evangelio fácil. Están buscando que todo el mundo les diga lo que ellos quieren escuchar. Pero necesitamos entender que nosotros tenemos que ser guiados por el Todopoderoso Dios. Así que recibo un saludo de parte de mi amada esposa, la pastora Janet Sánchez, y de todo el equipo de multimedia que hacemos el trabajo en este lugar, desde acá de la sede central del Ministerio de Avivamiento Internacional del Corazón de Dios para ti.
desde Barquisimeto, Venezuela, para el mundo entero. Así que vamos a dar inicio a esta transmisión. Estamos conectados a Radio Vida Online, con nuestro amado pastor Eliezer Pérez, agradecido por esa oportunidad que nos da de abrir esa puerta para llevar a cabo también esta transmisión, y a través de sus redes sociales podemos contactar. Así que aquellos que están en Radio Vida Online se pueden comunicar con nosotros también al 0426-355-4898 o al teléfono 0424-587 8069, 0424-587-8069. Sí, porque estamos aquí en vivo. Amén. Así que damos gracias al Señor, y tenemos un tema muy, muy importante, como es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Estoy completamente convencido, escucha esto, completamente convencido que es imposible ser cristiano verdadero sin el Espíritu Santo. Es imposible ser cristiano verdadero sin el Espíritu Santo. Necesitamos entender que normalmente la palabra de Dios nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando una empresa llama una cantidad de personas para optar por el trabajo, puede llamar 20, 200, 300 personas y entran 5 nada más. ¿Por qué? Porque necesitaban 5. Y los demás llegaron pero no cumplieron los requisitos. Y es necesario cumplir los requisitos para poder optar por esa salvación, porque aunque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, y la gente ha malinterpretado la gracia como decir nada más, ya Cristo pagó y yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana, y así no es. Es como que alguien te regala un carro, tu papá te regaló un carro, y está bien, te lo regaló, es tuyo, por gracia te lo regaló. Ahora, ¿qué pasa si tú agarras el carro y empiezas a beber licor y a hacer pique y a andar a alta velocidad, y lamentablemente chocas o le quita la vida a una persona? ¿Qué sucede con eso? Que la persona, usted va detenido, usted va preso. ¿Por qué? Porque usted le quitó la vida a una persona. ¿Es culpa de tu papá que te dio el carro? No, es culpa tuya que no administraste bien el carro. Puede hacer que el carro lo agarres y tenga 10 años de uso, no sé, de vida útil, pero tú lo andas corriendo, no le echas aceite, no le haces mantenimiento, y termina el carro destruido. Y cuando el carro se termina destruido, no es culpa de tu papá, ya él te dio ese regalo, pero tú no cuidaste el regalo. Así también la salvación. La salvación dice que debemos cuidar con temor y temblor esta salvación, este regalo tan grande. El regalo que nos dio Dios se debe cuidar con oración, con ayuno, apartándose de lo malo, buscando el rostro del Señor. Ahora, aquí tiene que ver también esa gracia. ¿Por qué? Porque solo no podemos santificarnos. Solo necesitamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Santidad. Solo no podemos interpretar la Escritura, sino que necesitamos al Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar las Escrituras. Entonces vamos a avanzar un poco más adelante rápidamente. El tiempo avanza y vamos a lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 3, versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire lo que dice al final: y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a ver una cosa. Hay tantas, como dice, vertiente. Hay personas que dicen que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Otra persona dice que no es necesario hablar en lengua. Otra persona dice que sí es necesario. Uno dice que si no es bautizado no se salva. Otro dice que si no se bautiza, que se bautiza en lengua solamente se salva. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice Juan, hablando de lo que iba a recibir el Señor Jesucristo, dice que él estaba bautizando en agua, pero que el Señor Jesucristo bautiza en, escuche bien esto, 2 partes: Espíritu Santo
y fuego. Espíritu Santo y fuego. Son dos elementos que tenemos que empezar nosotros a estudiar. Dos puntos de vista que tenemos que empezar a estudiar. Ahora, el Señor determina que Él va a recoger el trigo aparte y va a recoger la paja para echarla al fuego, que nunca se apaga. En pocas palabras, al infierno, del infierno al lago de fuego. Mateo capítulo 3, verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado en agua, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí podemos ver la Trinidad completa para aquellos que les gustan ser solo Jesús. Vemos al Padre que está en el cielo, hablándole, este es mi Hijo amado. Vemos al Espíritu Santo descender en forma corpórea y vemos al Señor Jesucristo levantándose, subiendo del agua. Padre, Hijo y Espíritu Santo, para los que tengan alguna duda. Ahora vamos a lo que determinamos acá. El Señor Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Creció en sabiduría, en gracia y sabiduría delante de Dios y los hombres por el Espíritu Santo. Pero no hizo ni un milagro, ningún milagro hizo el Señor Jesús. Incluso no tuvo persecución, la que tuvo nada más en el nacimiento, pero del resto estaba predicando en la sinagoga y los doctores de la ley, los fariseos y los sacerdotes lo aplaudían, estaban maravillados. ¿Sabe por qué estaban maravillados? Porque era un hombre o un niño que tenía conocimiento de las Escrituras, una revelación de la Escritura, pero no hubo persecución. Cuando llega el día en que se fue bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él, escuche bien, la palabra clave es sobre él, no en él, no un sello, sino sobre. Samuel le dijo a Saúl, y cuando venga el Espíritu de Jehová Dios sobre ti, serás mudado, transformado, cambiado en otro hombre. Esa palabra es metamorfosis. No es que vas a ser un hombre reparado, sino un hombre nuevo. Vas a ser cambiado en otro hombre. Ahora, dice la palabra del Señor, que el Señor, hablándole a los discípulos, también usa esa misma palabra. Y cuando venga el Espíritu de Jehová Dios sobre ustedes. Y Él dice también, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. La palabra sobre, ejerciendo autoridad, guiando, direccionando, nosotros sujetándonos a Él. Y entonces dice que desde el cielo se escucha esa palabra, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, verso 8, dice lo que acabamos de leer, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando el Señor fue a ascender en el libro de Juan, sopló sobre sus discípulos y le dijo, recibid al Espíritu Santo, y sopló. Yo creo que si Él lo dijo, yo creo que sí lo recibieron. Sí recibieron al Espíritu Santo cuando Él sopló. Ahora, ¿por qué lo manda al aposento alto? ¿Por qué lo manda que se queden allá? Cuando Él da la instrucción, habían más de 500 que lo vieron ascender. Pero cuando que llegó el día de Pentecostés, habían como 120 personas nada más. Porque muchos se retiraron. Más del 60% se retiraron. Pero los que permanecieron allí buscando, ya tenían 10 días prácticamente de oración. 10 días. Tanto que ya ni siquiera estaban de rodillas, dice que estaban sentados. Ya estaban sentados, ya habían pasado mucho tiempo. Muchas personas empezaron a pensar, no, esto como que ya va para larga, esto no va a cumplirse. No perseveraron. Y aquí la Biblia dice que hay que perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos, cumpliendo la promesa que el Señor había declarado, que ya venía desde muchos años atrás esta promesa, un día vamos a entrar en esto. Libro de Hechos capítulo 2, verso 38, dice, Pedro le dijo, arrepentido, vamos a Hechos capítulo 2, verso 1 al 6 primero. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,
Dos palabras que pareciera que dijeran lo mismo. No, estaban reunidos, pero en el mismo sentir. Hay personas que están reunidas en la iglesia, pero con diferente visión, con diferente sentir, incluso familias que pueden estar viviendo en la misma casa, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de creer en Dios. Uno creen a su manera, otro conforme a la palabra, y algunos ni siquiera creen. Pero dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primero desciende del cielo. Cuando ya el Señor, el Padre, hizo la obra creadora y reposó el séptimo día, Jesús hizo su obra redentora y dijo, consumado es, y subió y se sentó a la diestra del Padre. Listo. Pero ahora es la obra del Espíritu Santo. El que permanece aquí en la tierra es del Espíritu Santo. Cuando oramos, muchas veces hemos dicho, Señor, desciende Espíritu Santo del cielo. No, ya Él no va a descender del cielo. Él está aquí en la tierra. Está morando entre hombres y mujeres que le abren su corazón al Señor. Está aquí en la tierra. Él no va a subir hasta el día en que sea levantada la iglesia. Por eso dice Apocalipsis, y el Espíritu y la novia dice, ven Señor Jesús. Tenemos que entender que mora entre nosotros. Mora entre hombres y mujeres que le abran el corazón y que le den lugar, que le respetemos y cuidemos esa amistad con Él. Ahora vamos a ver lo primero que llenó. Lo primero que llenó fue la casa. ¿Por qué llenó la casa? Mi pregunta decía al Señor, ¿por qué llenó la casa? Porque cuando viene el Espíritu Santo a manifestarse, la atmósfera cambia. La atmósfera es cargada. Por eso hemos estado en una búsqueda, porque una cosa es manifestar los dones, talento y ministerio, y otra cosa es manifestar la presencia del Espíritu Santo. En los tiempos, por ejemplo, de Simon, en la calle Azusa, este hombre se metía a orar con una caja en la cabeza. Y fue tan lleno este hombre que empezó a desbordar de la presencia del Espíritu Santo, a derramarse de la presencia del Espíritu Santo. Y las personas que estaban alrededor empezaron a sentirla. Pero él no se conformó, él siguió buscando día a día. Y entonces ya empezó a sentirla toda la congregación. Y no solamente la congregación, sino los vecinos, el vecindario. Y no solo el vecindario, la ciudad, de la ciudad a la nación, de la nación hasta la gente internacionales iban para aquel lugar. Hasta el día de hoy, ese avivamiento sigue tocando puertas, sigue llenando vida. Porque él no solo se conformó con ser lleno, sino hasta que rebosar. Hay que buscar hasta rebosar. Entonces la atmósfera era tan grande, el poder de Dios, que dicen los testimonios que habían personas que iban camino a la congregación, a la calle Azusa, y 2 cuadras antes oraban y le decían, Señor, dame la fuerza y el poder para poder llegar hasta allá. Porque muchos ni siquiera lograban llegar a la congregación, caían bajo el poder de Dios, caían bajo el poder de Dios. Los que iban por primera vez caían bajo el poder de Dios, eran bautizados, nadie le estaba ministrando. Nadie le estaba hablando, nadie le estaba imponiendo la mano, nadie le estaba enseñando nada, simplemente el Espíritu Santo estaba allí, reposando sobre ese lugar. Y las personas eran bautizadas y después se levantaban hablando en lengua y iban allá a la congregación. Es lo que quiero en esta preciosa hora que podamos entender, que no seamos conformistas, que porque estoy en una congregación, porque participo en una alabanza, en una danza, en una predicación, porque voy al culto y regreso, ya soy cristiano. Yo quiero que usted entienda que hay un despertar del Espíritu Santo y que Dios quiere levantar una generación lleno completamente de su poder y su presencia. Y para eso tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras y ver cómo fue la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así que vamos adelante. Dice la palabra entonces que llenó la casa donde estaban sentados. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Escucha bien la palabra, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Ahora vamos a desglosar parte por parte esto. Están ellos orando, está el Espíritu Santo allí, viniendo, llena la casa, se reposan las lenguas sobre cada uno y empezaron a hablar en otras lenguas. Primer punto,
Hay personas que dicen, incluso son religiones doctrinales o sectas, no sé cómo llamarlo, que no aceptan el hablar en lenguas como los pentecostales. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los pentecostales hablan lenguas que son indescriptibles, que son lenguas que no tienen interpretación. Ellos le llaman que son sílabas o cosas o gritos, lo que sea. Porque aquí el tiempo de los apóstoles, ellos hablaron en idiomas terrenales. Hablaban como los africanos, hablaban como los de la India, hablaban hasta mandarín, hablaban diferentes idiomas terrenales. Y quiero hacer una aclaratoria en esto. Porque ellos hablaban en los idiomas terrenales, porque en realidad Dios necesitaba mostrar la gloria a esa persona y por supuesto tenía que hablarle en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Por eso el Señor utilizó las lenguas terrenales para manifestarse a través del Espíritu Santo, para poder predicarle a toda esa multitud que estaban allí. Cada uno les oía en su propia lengua. Pero la Biblia dice que haya lengua terrenal, lengua angelical, lengua espiritual. Tenemos que entender que Dios puede utilizar lenguas terrenales para hablar en un momento, como en caso de un hombre que fue operado y de repente dice, ¿por qué me pega un dolor en el aeropuerto? Y lo llevaron de emergencia al hospital. Y cuando van al hospital, que lo tienen allí para la operación, empezó a hablar en lenguas. Y esta lengua la conocía, era el doctor que era hindú. Y este hombre de la India empezó a escuchar el mensaje de Cristo. Y una vez que se convirtió, se acabó el dolor, le hacen los exámenes al hombre y no tenía nada. Era un propósito de Dios de salvar a esta persona. En una ocasión yo estoy orando detrás del tabique, intercediendo cuando estaba empezando la obra del Señor, el mensaje del Señor, y estoy intercediendo. Y va llegando un hombre que habla español y habla inglés, y de repente empiezo a hablar inglés. Yo no sabía que era el inglés que estaba hablando, pero él recibió el mensaje y después le pregunta a los hermanos que estaban allí, los diáconos, ¿este muchacho habla inglés? Y dice, no, él no habla inglés. Bueno, yo recibí un mensaje de parte del Señor. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Pero quiero que usted entienda que no podemos desacreditar las lenguas de los pentecostales simplemente porque aquí hablaban en lenguas terrenales. Aquí el Espíritu Santo le dio las lenguas terrenales porque eran lo necesario en ese momento, porque habían gente de todas partes del mundo y era necesario llevar el mensaje a todos los lugares de la tierra. Ahora ya sabemos por qué hablaban en ese tipo de lengua. Y dice, moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ahora, mire, hecho este estruendo, hay personas que ahora dicen, no, no puedes hablar en lengua en la iglesia, no puedes orar en lengua, ora en tu casa, cierra la puerta, y si no hay un intérprete no puedes hablar, porque Corintios dice que tenía que haber un intérprete. Ahora, la gente empezaron a apagar el Espíritu, empezaron a contristar el Espíritu Santo, no dejando manifestar al Espíritu Santo. Porque cuando una persona habla en lengua, escuche bien, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, que habla directamente a Dios. Habla directamente a Dios. Y uno es edificado. Y cuando hay interpretación, se edifican los oyentes. Ahora, ¿qué sucede? Que la gente apagaron al Espíritu Santo y no lo deja manifestarse cuando el Señor declara claramente que hubo un estruendo en la ciudad. Toda esta gente fueron a adorar a Dios en Jerusalén, en el templo. Fueron a orar en el templo, fueron a cantar en el templo. El centro de reunión era el templo. Todo estaba haciéndose en el templo. Pero ¿qué pasó con esto? Que el Señor le llamó la atención a toda esa gente con un gran estruendo, que todo el mundo tuvo que correr hacia donde estaban aquellos varones reunidos orando. Dios le dio publicidad al Espíritu Santo, lo publicó, porque el Espíritu Santo no es para tenerlo oculto, el Espíritu Santo es para manifestar el poder y la gloria, para declarar la grandeza del Señor. Así que no podemos nosotros encerrar al Espíritu Santo en cuatro paredes nada más. Así que aquellas personas que piensan que para hablar en lengua solamente tiene que ser oculto, estás muy equivocado. Yo recuerdo, recién convertido, todavía estaba en las Fuerzas Armadas, estaba en la Guardia Nacional y nos tocó montar en seguridad y orden público. Estábamos en la Avenida 20 y allí en la Avenida 20 estoy con el compañero que siempre están de dos en dos, estaba con el compañero allá y de repente el Espíritu Santo me dice, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. Yo sentí rápidamente la voz del Señor y ¿sabe qué? Yo estaba uniformado, cargaba el fal, cargaba la peinilla, cargaba el casco, andaba full equipo
de orden público. Y usted sabe que colocan esos mostrarios donde ponen muchas ropas, así, los remates. Y tuve que agarrar y echar a un lado esa parte y me arrodillé allí. El compañero me dijo, estás loco, estamos de servicio, ¿qué vas a hacer? Tengo que orar, y me arrodillé allí a orar en lenguas, a orar en lenguas. Y el hombre, cuando me escuchó hablando en lengua, me dijo que estaba loco, que venía el supervisor, que venía el teniente, que venía el capitán. Ese no había qué hacer porque yo estaba hablando en lengua duro. No podía controlar esas lenguas. Y estoy orando, orando, orando. Y de repente tengo una visión. Y cuando tengo la visión, veo que viene una camioneta llegando casi al semáforo y va una señora con un bebé en los brazos y una bebé caminando al lado de ella, agarrado de la mano. Y de repente llega la camioneta y se la va a llevar por delante. Pero sigo orando y orando y orando y orando hasta que el Señor me dio paz en el corazón. Y yo me levanto y el compañero me dice, tú estás loco. Yo digo, varón, tuve una película. Yo estaba nuevecito, no tenía ni... Yo me retiré de la guardia cuando tenía 6 meses ya convertido. Creía que tenía como 4 meses, 3 meses. Yo le vi una película, digo. Vi una camioneta que venía y se iba a atropellar a una señora con un bebé en el brazo y uno en la mano. Estás loco, tú los evangélicos te lavaron el cerebro. Y de repente escuchamos el frenazo completamente. Y está la señora y está el bebé en el brazo y el otro en la mano. Y algo sobrenatural ocurrió, que la camioneta de repente se detuvo instantáneamente antes de golpearla. Y el muchacho me dice, el compañero mío me dice, si no hubieses orado la mata. Él mismo, que me estaba diciendo loco, dijo, si no hubieses orado la mata, porque todo el mundo pensó que le iba a matar. Dios utiliza las lenguas para poder interceder conforme el Espíritu, porque dice la palabra que el que ora en lengua ora conforme a la voluntad del Padre. Así que necesitamos entender que Dios no quiere que el Espíritu Santo esté escondido. El Espíritu Santo camina con cada creyente donde quiera que vayamos. Ahora vamos a avanzar más. Y dice, y se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Ya saben por qué estamos hablando esto, para que la gente entienda que es necesario orar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 31. Esto fue cuando la persecución. Dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Ahora, ahí estaba Pedro orando. Pedro había sido lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero aquí dice que volvió a ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, amados, tenemos que entender con mucho cuidado, ser muy preciso en esto. Vamos a entrar acá. Cuando nosotros estamos, ¿verdad? Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Eso es un poder muy glorioso. Eso es algo tremendo. Yo no podía controlarlo. Pero la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Yo hablaba en lengua de noche, de día. No podía orar porque apenas empezaba a orar era hablar en lengua. Tanto que la líder una vez me dijo que no hablara tanto en lengua en la célula de oración, y me sacaron para allá para afuera, para el solar. Me pusieron para el solar porque estaba hablando demasiado en lengua. Y entonces que los vecinos se iban a asustar, que los invitados se iban a asustar. Bueno, y yo empecé a llorar y hablar en lengua allá afuera, llorar y hablar en lengua. No podía hablar otra cosa sino en lengua. Y cuando terminó la célula, que ya están para despedir, me mandaron a entrar. Y yo entré, me sentía mal, triste, pero entré. Y cuando me dan la mano las personas para despedirme en oración, la gente empezaron a caer bajo el poder de Dios. Empezaron a caer más. Una de las personas que más se opuso en el hablar lengua, tenía unas niñas que estaban enfermas del corazón, tenían soplo en el corazón y el Señor las sanó esa misma noche. La gente empezaron a caer a los lados. Y yo no estoy poniendo la mano, le decía, yo no estoy ministrando, le decía yo a la líder, yo estaba asustado, no sabía lo que pasaba. Un poder sobrenatural. Pero es lo que pasa más adelante, lo que importa. Muchas veces nosotros nos descuidamos esa comunión con el Espíritu. Muchas veces ya somos bautizados con el Espíritu Santo y no volvemos otra vez a buscarle. No le tomamos en cuenta o hacemos cosas que pueden entristecer al Espíritu, que pueden apagar el Espíritu, que hacemos resistencia al Espíritu Santo. Colocamos en nuestra mente y corazón sentimientos y emociones de repente, y hay personas que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Ocupar trabajo que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Le damos prioridad a tantas cosas que nuestro amado Espíritu Santo, nuestro amigo Espíritu Santo, se siente desplazado.
y Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor le prometió a Isaac que iban a nacer Isaac a Abraham, y Abraham le dedicó tanto tiempo a Isaac que sintió algo tremendo en su corazón por él, que el mismo Señor le dijo: sacrifícalo, sacrifícalo, estás ocupando el lugar en mi corazón, necesito que yo sea primero en tu corazón. Y cuando nos descuidemos espiritualmente, empezamos a menguar, menguar, menguar. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que irnos renovando cada día. Nuevas son su misericordia cada día. Cada mañana me presentaré delante de Él. ¿Para qué? Para renovarnos. Pedro sabía esto. Pedro no se conformó con ser lleno el día de Pentecostés. Pedro quería ser lleno cada día. Pablo decía: cada día muero, cada día voy a buscar, cada día prosigo a la meta, dejando lo que queda atrás. Ya no tenemos que vivir de las experiencias pasadas. Yo cantaba, yo ayunaba, yo oraba, yo vigilaba, yo alababa. No, Dios es el Dios del presente. Debo buscar a Dios hoy. Cada mañana me debo presentar delante del Señor para buscarlo, para amarlo, para respetarlo, para renovar la fuerza en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos cada día. No solamente nos conformemos con el bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que hablaron en lengua cuando fue bautizado por el Espíritu Santo y más nunca volvieron a hablar. ¿Sabe por qué? Porque encerraste al Espíritu Santo, contristaste al Espíritu Santo, te olvidaste del primer lugar que tenía que dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice: yo quiero volverte a llenar, yo quiero volver a arder dentro de tu corazón. Porque no solamente el bautismo del Espíritu Santo, sino el fuego. Ese fuego es la pasión con que servimos al Señor. Es la pasión con que amamos, con que leemos la palabra, con que amamos las almas, con que nos sujetamos a las autoridades. Es una pasión que no se puede apagar. Uno habla de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Uno no espera que lo estén mandando. Uno está predicando y predicando, orando por los enfermos, ayudando a servir en la obra del Señor. Es esa pasión, Espíritu Santo y fuego. Necesitamos el Espíritu Santo y el fuego para tener esa pasión que tuvo Cristo, que aunque nosotros éramos sus enemigos, pecadores, Él entregó su vida. Y aunque sabía que usted y yo íbamos a fallar, escuche bien, aunque Él sabía que usted y yo íbamos a fallar, con todo decidió entregar su vida por nosotros. Para eso hay que tener amor y pasión, fuego. Sabía que usted y yo le íbamos a traicionar y con todo decidió salvarnos. Él tenía al Espíritu Santo dentro. Y dice que no hablaba por su propia cuenta, sino todo lo que el Espíritu le daba que hablase. Él no hablaba por su propia cuenta. Él resistió la tentación porque tenía el Espíritu Santo. El Señor manifestó milagros, señales y prodigios por el Espíritu Santo. 100% Dios, 100% hombre. Jesús no utilizó el poder de Dios como Dios, sino como un hombre sujeto a la voluntad del Padre, con los dones, talentos y ministerios del Espíritu Santo disponible para usted y para mí. Lo mismo poder que estuvo disponible para Jesús está disponible para nosotros. ¿Por qué no se manifiesta? Porque tenemos que hacer como Jesús. Tenemos que apartarnos para Dios. Tenemos que santificarnos para Dios. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vencer las tentaciones, a limpiar toda iniquidad de nuestra vida, limpiar el vaso, y al que se limpia de todas estas cosas, será instrumento útil para el Señor. Ahora, aquí Pedro volvió a renovarse otra vez y dice que el lugar donde estaban congregados tembló, literalmente tembló. ¿Desde cuándo nos vemos un temblor de la tierra por llenura del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo no tiemblan ni siquiera las rodillas? Porque hay gente que está delante de la presencia del Señor viendo los milagros y están irreverentes, ni siquiera las canillas les tiemblan. Están haciendo y deshaciendo, viendo el teléfono, hablando tonterías mientras Dios está haciendo milagros. Porque no hay temor de Dios, no respetan al Espíritu Santo. Así que otra de las cosas que tenemos que entender es, dice la palabra del Señor, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo. Hablaban con una capacidad tan tremenda la palabra de Dios que sorprendía a las personas. Cuando fueron a interrogar a Pedro y a Juan, dicen que eran gente sin letra, gente sin estudio, del vulgo ese. Pero cuando lo escuchaban hablar, reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por el denuedo y el léxico que tenía.
Ella tenía una verbalidad tan tremenda, una capacidad de predicar tan fuerte, tan profunda, no dada por el conocimiento humano, no por los estudios, sino por el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo cada día, renovarnos. Si lo descuidamos, tenemos que volver a Él, tenemos que volver a su presencia. Dice, y el Espíritu, y hablaba con de nuevo la palabra de Dios. Hermano, no sé hablar, Dios nos capacita, Dios nos entrena, Dios nos guía, Dios nos direcciona. Podemos empezar con mucha torpeza, pero Dios va perfeccionando su obra en nosotros cada día. En Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, escuche bien, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Viene del Padre, enviará el Padre. El Espíritu Santo, el Consolador. La palabra Consolador es una palabra que tal vez para nosotros ha sido muy mal interpretada. La gente tiene como el Consolador una persona que, ay, pobrecito, ya te va a pasar esto, el dolor se te va a quitar. O como casi como un abuelo, una abuela que agarra el nieto y lo consiente y lo alcahueta cuando el papá y la mamá le está pegando. El Consolador, la palabra Consolador significa también abogado defensor, si no lo sabía. Abogado defensor, el que litigia, el que se enfrenta a cualquier caso para defenderte. Es el abogado defensor. Tenemos en el cielo a Jesucristo, que también está intercediendo como abogado. ¿Por qué necesitamos a Jesús en el cielo como abogado? Porque ya está el Satanás, el acusador. En el Apocalipsis dice que va a ser echado el acusador, el que nos acusa de día y de noche. Él está viendo todo lo que hacemos para acusarnos. Los demonios le pasan reporte de todo lo que estamos haciendo mal para ellos acusarnos delante del Padre y decir, esta gente no merece ser cristiana por esto y por esto y por lo otro. Pero en la tierra, allí está Jesús intercediendo, presentándose con las heridas en las manos, en el costado y en el pie. Aunque tiene un cuerpo glorificado, no borró las heridas de las manos. Están esculpidas las heridas en sus manos, porque Él está defendiéndonos en el trono, en las cortes celestiales. Hay batallas espirituales en las cortes celestiales. Es allí donde está de abogado. Pero aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo como también abogado. ¿Abogado por qué? Porque Satanás va a querer tentarnos, Satanás va a querer hacernos caer, Satanás quiere poner tropiezo. Y Él va a estar peleando contra las fuerzas malignas, dándonos sabiduría, dándonos conocimiento, dándonos inteligencia, dándonos discernimiento. El Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermano, pero que yo oro y no siento nada. Es que yo leo la Biblia y no entiendo, no retengo nada. Pida el bautismo del Espíritu Santo. Pida el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que si el hombre terrenal, siendo malo, sabe dar buena dádiva a sus hijos, y si sus hijos le pide un pan, no le va a dar una piedra, y si le pide un pez, no le va a dar una serpiente, ¿cuánto más le dará al Espíritu Santo a aquel a quien se lo pida? ¿A quién a qué? A quien se lo pida. Pero ¿cómo se lo debe pedir? Vamos un momento al libro de los Hechos otra vez. Hechos 2:38, dice la palabra de Dios. La gente le dijeron, fue un mensaje fuerte, escuche bien, fue un mensaje fuerte. El mensaje prácticamente le dijo, ustedes, al Cristo que ustedes asesinaron, le digo directo, en otra ocasión hubiesen caído a piedra, o se hubiesen ido la gente, o lo hubiesen agarrado el tumulto para apresarlo, para encarcelarlo, para matarlo. Pero cuando le dice el pecado directamente en la cara, pasó algo sobrenatural. La gente fueron compungida por el Espíritu Santo. Ya Pedro tenía el Espíritu Santo, la gente fueron estremecida y las personas le preguntaron, Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos librarnos de ese pecado que cometimos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que también quiero aclarar esto. Arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Quiero cada día enseñar esto. Cuando la gente tiene remordimiento, ¿verdad? Remordimiento, puede pedir perdón a Dios, a las personas y a todo, pero no hay una transformación, no hay un cambio.
La persona todavía está planificando en su mente el pecado o uno parecido, o deseando o deleitándose lo que hizo, o pensando, dice, wow, valió la pena, no importa una disciplina, no importa pasar tanto, pero valió la pena lo que hice. Se siente grande con el pecado. Eso se llama remordimiento. Remordimiento cuando ya le pegó primero, pero después sigue otra vez con el pecado. El arrepentimiento generado por el Espíritu Santo es un arrepentimiento donde despreciamos, aborrecemos el pecado. No queremos volver a ofender al Espíritu Santo. No queremos fallar otra vez al Padre Celestial. Nos cuidamos de no caer otra vez en la misma tentación. Eso se llama arrepentimiento y da frutos, da frutos. El remordimiento pide perdón y sigue otra vez con lo mismo. El arrepentimiento genuino pide perdón, pero te aleja del pecado. Esa es la diferencia. Aquí Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y aquí quiero también aclarar de una vez, porque la gente no que quiere bautizarse en el nombre de Jesús, que no es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Nunca el alumno es mayor que el maestro. Nuestro maestro dijo, bautícese todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro dijo en el nombre de Jesús? En el nombre de es un título, como decir varón, conde. Cuando decía un rey, César o Pilato azotó a Jesús. Pilato nunca agarró el látigo para azotar a Jesús, pero por orden e instrucción de Pilato se azotó a Jesús. ¿En el nombre de qué? Te lo voy a explicar de esta manera. No sé si ustedes han visto las películas esas de reyes y de caballeros y todas esas cosas, que el rey da una orden, un decreto, y sale un personaje, le suena la trompeta, y ese personaje abre un pergamino, dice, en el nombre del rey, tal, se decreta esto y lo otro. Ese hombre estaba hablando en el nombre del rey. El rey estaba hablando prácticamente por su boca. Quiso decir, cuando Pedro dice, bautícese todo en el nombre de Jesús, hubo dos principios básicos. Número uno, que ya los judíos, los israelitas, conocían el Espíritu de Jehová Dios. Siempre en el Antiguo Testamento hablaba del Espíritu de Dios. Y conocían al Padre, pero no conocían al Hijo. No conocían al Hijo. Él tenía que dar a conocer al Hijo, a Jesucristo. De hecho, los salmos dicen, honre al Hijo para que la ira del Padre no se encienda. Ahora, ellos no habían reconocido al Hijo, no lo habían aceptado. Pero también, viendo que ahí habían las autoridades militares, religiosas, sacerdotales que estaban allí, estaban las autoridades de Roma también allí, él le dice, bautícese todo en el nombre de, cuando dice en el nombre de, dice, como el rey mandó, el rey Jesús, él puso a Jesucristo como rey, y él como el súbdito que estaba dando el mensaje. En la trompeta que sonó el Espíritu Santo, el rey Jesucristo dice, en el nombre de, bautícese todo en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. En pocas palabras, él dijo, como mandó Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso el Señor le dio instrucción y dijo, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo os he mandado. Y lo primero que dijo Pedro, bautícese todo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tienen que pedir perdón completamente al Señor de corazón, con sinceridad, y le aseguro que el Espíritu Santo vendrá sobre su vida y serán bautizados en el poder del Espíritu Santo y hablarán otras lenguas y será abierto el entendimiento. El entendimiento, como decía el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, dice, por eso ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a qué Él nos ha llamado y cuál es la herencia para nosotros los santos y la supereminente grandeza de su poder, la cual actúa en Cristo Jesús, resucitándole entre los muertos y sentando a la diestra del Padre. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que no se nombra, no solamente tiene autoridad en este siglo, sino también en el venidero, y le dio por cabeza de iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que el Espíritu Santo nos da sabiduría y revelación, pero si estamos caminando bajo ese poder, esa gloria, entonces vamos otra vez más adelante. Dice la palabra del Señor
Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora una pregunta. Usted se diría, está en la calle, y de repente le cayó sucio en los ojos, está casi que no ve, y usted se dejaría guiar de cualquier persona, se dejaría guiar de cualquier persona. O por ejemplo, usted llega y va a Caracas, no conoce Caracas, y se mete por ahí por valle, por coche, y le dice, oye, estás perdido. Alguien dice, tú estás perdido, sí, dame que yo te voy a guiar, sígueme, o se monta en el carro contigo. ¿Tú dejarías que se montara un extraño en el carro? ¿Dejaría que tus hijos sean guiados por cualquier persona? No, nadie va a dejarse guiar ni dejar guiar a sus hijos por un extraño. Hay personas que ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Y cuando digo que no conocen al Espíritu Santo, digo que conocen del Espíritu Santo, pero no al Espíritu Santo. Una cosa es conocer de Dios, conocer la palabra de Dios, y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Hay gente que no puede ni discernir la voz de Dios, no entiende la voz de Dios, nunca ha escuchado la voz de Dios. Entonces, si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo podemos ser guiados por Él? No puede guiarse a alguien. Pero cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, cuando tienes relación con el Espíritu Santo, cuando estás sujeto al Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Y nos va a guiar, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no puedo llamarme hijo de Dios por asistir a una congregación. No puedo llamarme hijo de Dios por ministrar o cantar o predicar. Necesito saber si yo soy guiado por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, porque dice también, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si yo sigo en temor, si sigo con el miedo, si sigo esclavizado del pecado, si sigo esclavizado de las cosas que estaban trabajando en el mundo cuando estaba en el mundo, quiere decir que todavía no he recibido el Espíritu Santo. Ese espíritu que está actuando en ti no es el Espíritu Santo. Puede ser emoción, puede ser una distracción, puede ser que tengas deseo de conocerlo, pero te puedes guiar nada más por la palabra. Pero el Espíritu Santo nunca te va a guiar al pecado. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a la división. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a la pornografía. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a la lujuria. El Espíritu Santo no nos va a guiar al adulterio, a fornicación. El Espíritu Santo no nos va a guiar a la mentira. Él aborrece todas esas cosas. Si estamos siendo arrastrados por esto es porque necesitamos ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y si una vez fuiste bautizado, necesitas renovarte otra vez con el Señor para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo hasta rebosar, hasta que la copa esté rebosando. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El único que nos puede adoptar para ser hijos suyos es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No es lo que diga el pastor, lo que diga el profeta, lo que diga el apóstol, lo que diga la religión, lo que diga el concilio, lo que diga la confraternidad. No, es lo que dice el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, necesitamos entender que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar la morada del Espíritu Santo. Debemos dar testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como, por ejemplo, se lo puse la otra vez. Si una persona, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Estando en las Fuerzas Armadas, recién graduado, me tocó hacer un operativo. Un operativo, me manda el capitán y me dice que inteligencia ya tiene todo precisado, que hay un lugar donde venden licores clandestinamente, donde hay prostitución de menores, donde hay tantas cosas, bueno, de droga y de todo. Y me manda con una comisión, yo voy, pero resulta ser que me salió un abogado, y cuando me sale el abogado, me dijo 20,000 palabras y salí con las tablas en la cabeza y me devolví. Yo le dije, mi capitán, esto está todo ilegal, sacaron todos los papeles, está todo. Me dice, Sánchez, ve por la segunda vez. Y fui la segunda vez y también me salí un poco gente allí
y era tremendo. Cuando regresé otra vez, le dije, capitán, esto es tan legal, me sacaron más documentos. Y resulta ser que llega un momento y me dice, mira, Sánchez, si tú no vas y cierras esas instalaciones y decomisa todo, te meto el calabozo con ellos. Porque yo voy a creer que te están sobornando, me dijo. Ay, Dios mío, eso me puso a temblar. Pero no era cristiano, pero dice la palabra que cualquiera que se humilla, Dios lo levanta, cualquiera es cualquiera. Y yo me puse a mirar los cabos, los sargentos que eran antiguos, que los cabeza blancas. Y le llega un cabo que tenía 25 años en la Fuerza Armada y le dije, mi cabo, me está pasando este problema. Mañana tengo que hacer un procedimiento. Y allá yo llego y todo está legal. Todo está legal. Y el capitán dice que inteligencia ya averiguó y todo eso está mal. Y me dice el cabo, yo mismo fui el de inteligencia y yo sé que eso está mal, pero usted tiene que hacer un procedimiento completo. Y yo le digo, pero ¿cómo lo hago si me tienen todos los documentos bien? Me dice, usted lo primero que tiene que buscar todas las leyes que respaldan su procedimiento, desde la Constitución Nacional, la ley de sustancias estupefacientes, ley de protección al menor, todas las leyes que te protegen a ti y te respaldan, tienes que conocerlas. ¿Para qué? Para poder tomar la decisión de poder entrar allí con la orden que se te da. Igualmente pasé toda la noche leyendo, tomé las notas. En la mañana me fui con la comisión, me salía un abogado, me salió el hijo del dueño, me salió el dueño, me salió la hermana del dueño, me salía quien fuera. Mire, eso yo estaba cortando rabo y oreja. E hice procedimiento, llegué sin novedad ante el capitán. El señor llega y me trae eso a la memoria otra vez y me dice, lo que pasa es que mucha gente, como no leen la palabra, no saben cuáles son las leyes que lo respaldan. No saben los derechos que tienen como hijo, no entienden que el Espíritu Santo es el único que puede capacitarlo y santificarlo. Nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Nadie puede vencer las tentaciones sino por el Espíritu Santo. Acuérdense que el Señor fue, y cuando fue lleno del Espíritu Santo, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue ir al desierto a ser tentado por el diablo. Y venció. Y el diablo usó la misma escritura que el mismo Jesús usó la misma escritura. ¿Por qué las escrituras de Jesús prevaleció siendo la misma palabra que utilizó el diablo? Porque las sagradas escrituras que utilizó Jesús, lo utilizó nuestro Señor con la unción del Espíritu Santo. Y el diablo no tenía la unción, por eso no podía interpretar bien y por eso no podía tener el poder esa palabra. Así que nosotros podemos tener 20 años en el Evangelio con conocimiento de la palabra, y mucha gente lo que está es cortando rabo y oreja, peleando y contradiciendo y buscando gente para discutir, pero no tiene la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entra en un corazón que esté arrepentido y convertido, humilde y manso, y que le diga, Señor, te necesito, sin Él nada podemos hacer. Todos los apóstoles en todo el libro de los Hechos, todos tenían que ver con el Espíritu Santo. Desde el Génesis aparece el Espíritu Santo, en el Apocalipsis es el último que dice, y la iglesia y el Espíritu dice, ven Señor Jesús. Así que nunca pretenda que vas a tener el poder para vencer la tentación, si no es por el poder del Espíritu Santo. Si no lo tienes todavía, pide el bautismo del Espíritu Santo. Ora en lenguas. Mucha gente desacredita en el hablar en lengua, porque Pablo dijo que callara y que tuvieran intérprete, pero el mismo Pablo dice que él hablaba en lengua más que todos los corintios juntos. ¿Por qué manifestando tanto poder? Porque hablaba más que todos los corintios juntos las lenguas espirituales. El que habla directamente en lengua habla directamente a Dios y es edificado. Así que oremos en lenguas, clamemos a Dios en lengua. Dice la Biblia que cantamos en lenguas también, con himnos y cánticos espirituales en nuestro corazón, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es un tema muy extenso y ya la hora se nos ha terminado. Quisiera orar por cada uno de los que están conectados y por favor comparte, suscríbase. Recuerde que hay gente que necesita esta palabra. Usted es portador de esa bendición para otros. Vamos a ver quiénes están conectados por acá. Con el favor de Dios, recuerde que estamos en vivo también a través de Radio Vida Online. Radio Vida Online. En la bendición del Señor está por acá con nosotros nuestra pastora, mi amada esposa, la pastora Janet de Sánchez. Dios te bendiga, hija. Está por acá Jennifer Azuaque, Angibeli Marrufo, Janeidi Rodríguez, Saraí León, Misel Morales de Yumares, Yaracuy, Examari Mendoza, Zenaida Quilde de Colombia, Yorky Barreto y familia, Pastora Alexandra, Antonio Valenzuela, Dulce Cabacaro, Angelimar Rico, Sergio Suárez y Leida de Portochuelo, Radio Vida Online, Pastor Eliezer
Pérez, Dios te bendiga, varón de Dios. Está Rafael Salero, bendiciones para usted, amado. Pastor Alejandro y Raquel desde el Triunfo, Miguel Gutiérrez, María Alejandra Azuaje, Rosa Nava desde el Obelisco, invitada por Sergio, Dios le bendiga grandemente, Dilce Suárez, Reina Ruiz, Karina Herrera desde, creo que está en Ciudad Bolívar, creo que está en San Félix, Maikeli Contreras, Jaciel Martínez, Angelina Conde, Tania, Tania Marchán, mi amada hermana que está allá en Chivacoa, Tania Marchán, Angelito, Dios te bendiga, Angelito, hijo, me tienes preocupado, comunícate con nosotros. Yela Mendoza, Aura Contreras, familia Cueril, Tania Guedes, Lady Pereira, Rosalía Crespo, Pastor Rafael y Milde reportan 69 almas para Cristo en el seguro. Dios bendiga a estos pastores que constantemente van con un equipo todos los lunes al seguro. Pastor Oropesa, hoy alcanzaron 69 almas para Cristo. Gloria a Dios. Ángela Vargas, Fanny, Carolina Flores, Pastor Honorio Valenzuela, Wilfredo Gil reportando ya en Barquisimeto, viendo la mano de Dios, gloria a Dios. Yaneiris Torrialba estuvo en una cruzada hace unos meses atrás como servidora y ahora no quiere ir al templo, está desanimada y le está costando ir a buscar al Padre. Bueno, vamos a trabajar con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, redarguye y es el que pone la pasión, el que pone la pasión. Vamos a orar. Si alguna otra persona está, yo sé que mi hermano Ali está en el Facebook. Ali, Dios te bendiga, te guarde. Estamos orando constantemente. Te voy a ver predicando la palabra de Dios a multitudes. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Usted y tu casa servirán al Señor. Gracias damos a todos los que estén conectados a través del Facebook, que de repente no hagan ningún comentario, pero estamos. Ruth desde Santa Cruz de Bucaral, Dios le bendiga, hermana Ruth de Santa Cruz de Bucaral. Dios bendiga a todos los hermanos de Santa Cruz de Bucaral, los de Totoremo, que constantemente se han estado conectando, pero no lo he visto más. Dios me le bendiga a todos, a todos. Vamos a orar en este momento, por favor. Pido para aquellas personas que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a orar por bautismo del Espíritu Santo y fuego. Creo que viene más mensajes. Arelis Querales. Dios le bendiga, Arelis Querales. También vamos a orar. Recuerden que vamos a orar por ustedes. Esta noche vamos a orar por llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, que puedan orar en el Espíritu, que puedan interceder en el Espíritu, que puedan caminar en el Espíritu. La mejor vida cristiana es lleno del Espíritu Santo. Sin Él no somos nada. Escuche bien, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Y a la final estamos orando por nuestros hermanos que están siendo perseguidos a nivel mundial. Oramos en este momento. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, te doy gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, gracias porque nos enviaste al Consolador, al Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Dios mío, porque muchas veces no le tomamos en cuenta como debe ser. Señor amado, Dios mío, pero tú quieres que seamos amigos. Tú eres el maestro que enseña, Señor, y es imposible que un alumno vaya a la escuela sin hablar con el maestro, sin recibir la guianza del maestro. Cuando el alumno, Señor, no entiende algo, va y direccionado por el maestro le guía y le enseña, Señor. Hay tantas cosas que necesitamos saber y solamente tu Santo Espíritu nos las puede revelar. Y aún la profundidad del Padre lo toma y nos los trae para conocer la voluntad del Padre. Señor, me uno a cada uno de mis hermanos y hermanas en este momento. Yo no sé qué ha pasado en su vida, Señor eterno. Tal vez hacen muchos, Señor, que no sienten tu presencia como es. Pero no solamente tu presencia, que se abran los sentidos espirituales para que escuchen tu voz. El que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, llénalo ahora. Llénalo ahora, Espíritu de Dios. Jesús de Nazaret bautiza con Espíritu Santo y fuego. Llena ese lugar, llena esa casa, llena esa habitación. Llena ese lugar de tu presencia. Llena ese lugar de tu presencia. Yo no puedo convencer a nadie, pero usted sí, Señor.
Espíritu Santo, unge a cada persona que está viendo y escuchando esta palabra. Toca la fibra más profunda del alma y del corazón y enseña, Dios mío, tu palabra a ellos con tu espíritu. Hay personas que hace años no hablaban en lenguas y el Espíritu Santo toma control de su vida en esta hora. Está tocando vida, está llenando vida. Tenía tiempo que no escuchaba su voz, tenía tiempo que no sentía su presencia, pero su amor hoy está siendo derramado sobre ti. Hoy el Espíritu Santo te está dando nuevas fuerzas. Personas que van a danzar en el Espíritu. Okamaya Sodor Venda Kaya So. Espíritu Santo, que Señor bautiza. Espíritu que canten, el Espíritu que se muevan con la pasión, Dios mío, y el fuego, Señor, que arde en su ser. Hoy, Señor, Dios mío, renuevas muchas personas, están siendo renovados por tu presencia, por tu poder. Es glorioso saber de ti. Es glorioso sentir tu amor y tu gracia, Padre. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo, amigo fiel. A pesar de todo, Señor, las cosas que hayamos hecho que te entristece, que te contrista, tú estás allí trabajando todavía con cada uno. Trabajando. Reciban el fuego del Espíritu Santo. Unción, poder sobre sus vidas. Bautismo de Espíritu Santo. Sean llenos en el nombre de Jesús, llenos. Todo lo que nos puedan ver y escuchar a través de la Radio Vida Online. Ahí en esa casa se derrama la gloria de Dios. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los niños profetizarán, los ancianos soñarán sueños, revelaciones, y los jóvenes verán visiones. Será el motor que mueva la iglesia. Dios levanta un avivamiento en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso amado Espíritu Santo, por darnos a saber tu verdad. Gracias, Dios mío, Padre, y te pedimos que nos dé la fuerza para no entristecerte ni contristarte, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que camines con cada uno de estas personas que están recibiéndote ahora, que están anhelándote ahora, que están deseándote ahora, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Rey Kamaya Soa Kenda Rabasoa, Padre lindo, gracias. Mi alma te alaba, mi carne te anhela, Señor, cada día más. En el nombre todopoderoso de Jesús, Dios mío, recibe gloria y honra, Padre amado. Gracias, Dios mío, porque los yugos se pudren a causa de tu presencia, a causa de la unción. Todo yugo de esclavitud, de pornografía, de lujuria, de adulterio, de fornicación, enfriamiento espiritual, apatía, se corta por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, por la unción que pudre los yugos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Así, Señor amado, presento a todos mis hermanos que están siendo perseguidos a nivel mundial. Los cubro con la sangre del Cordero y los desligo de toda influencia del mal. Estos héroes de la fe, estas heroínas de la fe, mártires, Dios mío, que no niegan su fe en ti, Señor, que en medio de las batallas te adoran, que en medio de la persecución te cantan, que en medio, Dios mío, de la muerte, Dios mío, están dispuestos a dar su vida por ti, Señor eterno, adorando y exaltando tu nombre. Señor, te pido que su fe no falle, Señor. Provee alimentos todavía a los que están con vida, provee alimentos, provee, Dios mío, agua del cielo, agua de la tierra, maná del cielo, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Padre eterno, que no tenga falta en ningún bien, aun cuando son perseguidos, que vean tu misericordia, tu gloria, tu provisión, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, mira, Dios mío, los que perseguidores, dale oportunidad que se arrepientan, Señor eterno, que se conviertan a ti de corazón, Dios mío, aunque le cueste la vida después, porque al predicar la palabra van a arremeter contra ellos, pero que sepan cómo es sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquellos que se rehúsan y prefieren las tinieblas, Señor, trábale las manos y los dedos para que no utilicen las herramientas, los armamentos, Señor, los machetes en contra de tu pueblo.
Enceguece sus ojos, así como oró Eliseo, Señor. Enceguece sus ojos, Señor, físico, para que no vean a mis hermanos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Mueve cielo y tierra y mueve las naciones, Señor, para defender a tu pueblo. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, porque sé que tú lo haces. Dice tu palabra, Señor, que si aquella juez injusto hizo justicia, aquella mujer que clamaba día y noche, le molestaba día y noche, Señor, cada día, Señor eterno, ¿cuánto más harás tú por los hijos que clamemos día y noche, Señor? Padre amado, quiero ver esta gloria, Señor, cuidando y resguardando a mis hermanos, Señor eterno, defendiéndolo, porque sé que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Todopoderoso Dios me le bendiga grande y abundantemente. Sé que el Señor está obrando, algo sobrenatural está sucediendo. Sé que el Señor, cuando se manifiesta, es algo impresionante, algo impresionante. La causa de la unción, los yugos se pudren. Ningún yugo puede pudrirse sino por la unción. Ningún yugo puede pudrirse sino por la unción. Así que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y la llenura cada día. Recibiste el bautismo, pero todos los días tenemos que ser llenos. Todos los días un abismo clama a otro abismo a la voz de su cascada. Todas sus ondas y todas sus olas han pasado sobre mí. El rema de Dios viene con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Me despido de ustedes entonces de parte de mi amada esposa, la pastora Janet, y todo el equipo de trabajo que estamos acá, laborando desde la sede central del Corazón de Dios, desde Barquisimeto, Venezuela, para el mundo entero. Recuerda suscribirte, compartir, haz tu comentario. Por favor, envía tu testimonio. Sé que Dios está obrando en su vida. Y recuerda que nacimos para vencer. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.